Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y le decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él, Jesús, le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, tu palabra es sagrada, santa, y te venimos, Señor, con solemnidad, respeto, reverencia y temor ante tu palabra. Padre, nosotros somos fallos, falibles, tenemos errores, pero tu palabra es perfecta. Por eso, Señor, ponemos toda nuestra confianza ahora en tu palabra y en lo que ésta puede hacer en los corazones. Te pido, Señor, que por tu pura gracia y misericordia, Señor, me uses como un canal de bendición para mis hermanos, para mi congregación. Te pido, Señor, que pueda edificar a tu pueblo y que pueda ser exaltado tu nombre sobre todas las cosas. Señor, que tu Santo Espíritu obre a través de este mensaje y alcance, Señor, los corazones que tú deseas que sean alcanzados. Lo que sí sé, Padre, es que tu palabra no vuelve vacía y que cumplirá el propósito por la cual sale. Así que, Señor, obra en este día, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, ahora antes de entrar versículo a versículo, me gustaría que hiciéramos un poco de imaginación, que nos situáramos en la escena en que tenemos. Una de las maneras de comprender mejor un pasaje bíblico es intentar situarnos en el momento en el que ese pasaje acontece, lo que está sucediendo, el ambiente. Y yo quiero que quitemos de nuestra cabeza la parte bonita del ministerio de Jesús. Mucho tiempo antes, durante prácticamente 3 años, Jesús ha llevado su ministerio a las zonas de Galilea, predicando el reino de Dios. Y a lo largo de ese ministerio vemos a Jesús andando y envuelto en multitudes, llegando niños a Él, queriendo ser bendecidos por Él. Vemos a Jesús sanando leprosos, sanando ciegos, resucitando muertos. Vemos a Jesús enseñando a sus discípulos en un monte. Vemos a Jesús multiplicando panes y peces. Así que durante casi 3 años el ministerio de Jesús ha estado lleno de gozo, de alegría. Allí donde llegaba la gente se agolpaba a su alrededor. ¿Te imaginas ese sonido de fiesta, gente hablando? Llega Jesús, Él llegando, viendo multitudes, predicando la palabra, la gente recibiendo la palabra, siendo convertidos y volviéndose discípulos de Cristo. Cada vez multitudes más sabían de su fama, cada vez multitudes más conocían de la gloria de su mensaje y la gloria de su poder y la gloria de su ministerio. Todo era feliz, todo era alegre. Pero la escena que tenemos hoy no tiene ese color. Los últimos días de la vida de Jesús ya no fueron llenos de muchedumbre de personas y multitudes a su alrededor gritando Hosana. Los últimos días de la vida de nuestro Señor no estuvieron envueltos de personas que gritaban te amamos. Los últimos momentos de la vida de nuestro Señor no estaban envueltos de un sol radiante que iluminaba y la sonrisa de niños a su alrededor queriendo llegar a Él. Los últimos días de la vida de nuestro Señor estaban llenos de dolor, de sufrimiento, de abandono. Ningún tipo de esplendor, ningún tipo de belleza, ningún tipo de alegría se respiraba en la escena que vivimos en los últimos momentos de la vida de Jesús. Yo quiero que por un momento veas a tu Señor, a quien tú dices que amas sobre todas las cosas, físico, no un fantasma, Él en la cruz, abandonado por sus discípulos. Aquel que había dicho que estaría con Él hasta la muerte,
lo había negado por 2 o 3 veces. Ninguno de sus discípulos había levantado el grito a favor de su maestro. Ninguno de sus discípulos que decía que lo amaban sobre todas las cosas, incluso más que a su propia vida, habían protestado mientras él era golpeado. Nuestro Señor acaba de ser traicionado por la persona más vil, alguien que come a la mesa. Porque no lo había vendido un publicano, no lo había vendido un fariseo, no lo había vendido un escriba, no lo había vendido un soldado romano, lo había vendido alguien que había estado con él en medio de milagros, que había visto su poder, que había visto su gracia, que había visto su amor, que había escuchado sus palabras, que había comido pan y pez a su mesa, que había estado con él en casa de Marta, María y Lázaro. Alguien que escuchaba las palabras de Jesús cara a cara, lo había vendido por 30 monedas de plata. Lo habían prendido al salir de Getsemaní, habiendo estado sufriendo. Habían venido a buscarlo como al más grande traidor de la patria, con antorchas y soldados. Y lo habían llevado cautivo. Lo acababan de escupir. Se estaban burlando de él. Lo habían insultado, lo habían dejado semidesnudo, le habían dado latigazos, le habían clavado en su sien una corona de espinas, envuelto en sangre, envuelto en heridas, agonizando, abandonando. Había sido llevado ante Caifás, ante Herodes, ante Pilato, y solo recibió burlas y ningún tipo de esperanza. Y esa es la escena que tenemos en este momento. Ya no está provisto de su túnica, está descalzo en aquella cruz, y delante la multitud que había comido probablemente panes y peces, delante gente que habría probablemente sido curada, delante probablemente personas que habían sido liberadas de sus demonios, pero ya no estaban cantando Hosana, ahora se estaban burlando, ahora lo estaban criticando, ahora se estaban mofando, y estaba ahí solo, completamente abandonado y crucificado entre 2 malhechores, como si hubiera hecho lo peor de lo peor de lo peor contra el imperio de Roma. Y nadie estaba levantando la voz para defenderlo. Nadie esperaba que el fin de sus días fuera así. Había empezado de forma gloriosa. Había mostrado el respaldo de Dios en su vida. Había demostrado que Él era Dios, incluso perdonando pecados. Esperarían seguramente un triunfo, una derrota de Roma y la exaltación de su trono en ese lugar. Nadie esperaba que acabara así, y mucho menos entre malhechores. Pero la Escritura se tenía que cumplir. La historia de Jesús siempre ha estado marcado por una cosa: la Escritura se tenía que cumplir. No se trataba de lo que le apetecía a Jesús, no se trataba de lo que le apetecía a los discípulos, se trataba de lo que la Escritura decía que tenía que suceder con Jesús. Incluso ser crucificado entre malhechores era parte de lo que se había profetizado y dicho sobre él. En Marcos 15, 27 y 28 leemos: crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Él fue crucificado con transgresores, a los que Marcos añade que son ladrones. Probablemente no fueran solo ladrones, porque si estudiamos la costumbre judía, la pena por robo no era directamente la cruz. Habían otras penas, había otro tipo de castigo. La cruz era para lo peor. Normalmente la cruz era o para asesinos o para traidores de la patria romana. Así que aparte de ladrones, probablemente habrían hecho algo contra Roma para estar clavados en aquella cruz. Pero Marcos dice: para que la escritura se cumpliera. Y eso lo podemos ver en Isaías, capítulo 53, versículo 12. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los
transgresores. Nada en la vida de Jesús fue casualidad. Lo que más se repite en la vida y ministerio de Jesús es para que se cumpliera la Escritura. Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Todo esto se cumplió todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. La vida de nuestro Señor fue marcada por todo lo que ya se había dicho de Él. Las profecías anunciaban que nacería de una virgen y Jesús nació de una virgen. Las profecías anunciaban que nacería en Belén y nació en Belén. Las profecías anunciaban que sería desechado, que sería maltratado, que sería abandonado y se cumplió. Las profecías que hablaban de su ministerio se cumplieron. Las profecías que hablaban de su entrada triunfante en Jerusalén montado en un pollino se cumplieron. Las profecías que hablaban de él, de sus enseñanzas, de su obra, de su trabajar, de su ministrar, de su servir, de todo lo que pasaba minuto a minuto en la vida de Jesús fue cumplido paso a paso. Jesús dice que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Y su Padre había determinado cada paso que tenía que dar en su vida. Hay muchas personas que discuten, pero ¿qué libertad tenemos nosotros? Nosotros trazamos, yo escucho estas frases, me hace mucha gracia, yo trazo mi propio destino. Estas frases, tú no trazas nada. Hay gente que dice, tú escribes tu propia historia, sobre todo cantantes, películas. No, la vida es una hoja en blanco y cada uno escribe su propia historia. No, tu historia la escribe el Señor. Si mañana tu corazón deja de latir, si al Señor le place, va a pasar. Tú puedes planificar lo que quieras. El hombre planifica, Dios dispone. Tú puedes hacer proyectos y el Señor chaparte la puerta. Tú puedes querer irte a Roma y cerrar el aeropuerto. Tú puedes querer triunfar en Nueva York y no encontrar trabajo. Donde el Señor quiera estarás. Lo que el Señor quiera harás. Y te irá bien donde el Señor quiera que te vaya bien. Tú tomas tus decisiones, tú planificas, como todos nosotros, tenemos planes en la vida, pero nuestros planes están sometidos a la voluntad de nuestro Señor. Claro que cuando me casé con Clicia planifiqué mi vida, mi futuro, mis hijos. Llevo casi 10 años, 10 años casado. Habíamos planificado ya por lo menos ir por el tercero. Y no tengo ningún churumbel. Porque yo tengo planes, pero no tengo la última palabra. Yo había planificado terminar mi carrera de administración y dirección de empresa, montar una gran empresa, ganar mucho dinero, tener una casa, un apartamento en la playita, 4 perros, 2 buenos coches y un clásico americano bien tuneadito para solo pasear con ella los fines de semana con un descapotable mientras nos daba el viento en la cara. Porque yo tenía un plan, pero el Señor había trazado un propósito. Y cada vez que yo iba a la derecha, como voy a hacer esto que es lo que he planificado, el Señor sin darme cuenta y de 1000 maneras empujaba a la izquierda, como ya, pero yo te quiero allí. Bueno, voy a volverlo a intentar, igual he fallado esta vez. Y otra vez para aquí, voy a volverlo a intentar. Porque somos humanos, somos así, tenemos la costumbre de creer que sabemos lo mejor para nuestra vida. Y no sabemos nada. Dan consejos de paternidad y cuando sus hijos tienen 15 años, sus consejos parece que no los han aplicado. Se casan, a los 2 años están dando consejos de matrimonio, a los 3 se tiran de los pelos. Hermano, creemos que sabemos de matrimonio, creemos que sabemos de paternidad, creemos que sabemos de la vida y no sabemos de nada. Intentamos hacer todo lo mejor que podemos, nos esforzamos por hacer las cosas lo mejor que sabemos, pero al final se nos descontrolan. Y es una manera en que Dios nos demuestra, sin mí no servís para nada. Este jueves meditábamos en eso. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo lo que tú hagas sin Dios en medio es en vano, hermano. Es luchar contra el viento. Nosotros vivimos sabiendo que hay un Dios soberano que sí escribe nuestra historia. Y gracias a Dios por eso, porque si mi historia estuviera en mi mano, yo no sé ni si estaría vivo.
Si mi historia dependiera de mí, yo no sé dónde estaría hoy. Doy gracias a Dios que mi historia está en las manos del Señor. Eso no significa que todos los días van a ser bonitos y agradables, pero significa que Él controla todas las cosas. Así fue con la vida de Jesús. Todo lo que Jesús hacía, sabía que ya había estado revelado por el Padre. El Padre había dicho a través de los salmistas, de los profetas: mi Hijo vendrá así al mundo, la encarnación se dará así, el ministerio será así, su vida será así, la traición será así, su entrada en Jerusalén será así, su muerte será así, su sepultura será así. Y así fue, dato a dato. De todas las profecías que hablaban del Mesías, Jesús cumplió ¿cuántas, hermanos? Todas. Y ahora me pregunto yo, ¿por qué los judíos que las vieron cumplirse delante de sus ojos no fueron capaces de verlo? Hermano, los judíos no creen en Jesús no porque no conozcan las profecías, son los que las llevan anunciando por siglos. Hermanos, hasta hoy hay judíos que están diciendo que el Mesías vendrá de una virgen. Hermano, vas a sinagogas y hay judíos que toman el profeta Isaías y dicen: nuestro Mesías vendrá, nacerá de una virgen, nacerá en Belén, entrará en Jerusalén en un pollino, será desechado. Y yo me quedo mirando porque lo creen, porque ellos creen que el Mesías no vino. Ellos no reconocen que es Jesús, ellos están esperando su Mesías. Y yo pensando: ¿en serio? Todo lo que seguís enseñando ahora en el 2020 ya pasó y no lo veis. Y esa es la prueba de que tener conocimiento no es conversión. Tú puedes saber todo sobre Jesús y no conocer a Jesús. Tú puedes llegar aquí hoy sin ser salvo, escuchar un mensaje que lleva a algunos a la salvación y irte sin ser salvo. Porque el problema del hombre no es no leer, no es no conocer las escrituras. El problema del hombre son dos: la rebeldía del corazón contra Dios y su ceguera espiritual. Esa gente vio a Jesús hacer milagros y no vio a Jesús con los ojos que tenían que verlo, con el corazón. Fueron capaces de verlo resucitar muertos y decir: no, esto lo debe hacer por Satanás, por Belcebú. Esto tiene que ser poder de demonios. Eran ciegos, y así estábamos tú y yo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A mí hay personas que me escriben desesperadas diciendo: pastor, ¿cómo podemos hablar con mi madre, con mi tío, con mi padre, con mis hijos para que crean? No, ojalá tuviera el secreto de decir: si hablas así creerán. No habría ningún perdido en el mundo. Mi madre ya estaría aquí, mi padre ya estaría aquí, mi hermana ya estaría aquí, mi cuñado ya estaría aquí, pero no están, porque no hay secreto. Les puedo hablar, les puedo enseñar, incluso intentar ser el mejor testimonio posible, pero seguirán ciegos a menos que el Señor les quite la venda de los ojos. Hermano, tú tienes que predicar, pero sobre todo tienes que rogar a Dios por sus almas. Porque es una obra que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer. Pero estamos en una escena que, aunque parezca que a Jesús se le descontroló todo de las manos, aunque parezca que a Jesús las cosas se le han ido de las manos, de control, aunque parezca que está perdiendo la guerra, aunque parezca que está perdiendo la batalla, aunque parezca que Jesús, mira, Jesús, te han pillado, la cosa iba bien pero te han pillado, ya está, hemos perdido. Vuelve a ganar Roma. No, lo que estaba pasando es lo que tenía que pasar. Uno de sus discípulos en una ocasión quiso frenarlo y le dijo: Jesús, ¿sabes qué? No vayas a Jerusalén, quédate con nosotros. Yo entiendo a Pedro. Quería que el maestro siguiera ahí. Sus enseñanzas, sus milagros, su cariño, su amor, su misericordia, su gracia, su afecto. Estar a la mesa con Jesús. ¿Qué es eso, hermano? De pequeñito siempre soñaba con: si hubieras nacido en otra época, ¿en qué época te hubiera gustado nacer? Yo jugaba a eso. Y siempre decía, no, yo era de los que decían en la época del oeste, que me perdonen los indios americanos, pero yo es que veía mucho las películas de Clint Eastwood y en ese entonces yo no tenía sentido de amor al prójimo. Yo solo quería matar a los moicanos y a los hurones y ir ahí con mis 2 pistolitas.
Ya cuando avanzaba un poco quería ser de la época medieval y ser un guerrero de armadura y un caballero y trabajar con el rey Arturo. Yo he querido ser hasta Tarzán, hermano. Pero cuando el Señor trajo conversión a mi corazón, ahora siempre he deseado lo mismo. Me hubiera gustado estar a la mesa con Jesús. Ya no quiero irme a la época medieval, ya no quiero irme a otra época. Me hubiera gustado estar a su mesa, hermano. Yo creo que a mí Jesús no me hubiera aguantado un día a su mesa. Pero yo soy muy preguntón. Yo sería el discípulo pesado. Estaba Juan, el discípulo amado, estaba Tomás, el incrédulo, y estaría Juanma, el pesado. Sería el típico que Jesús hablaba y haremos esto. ¿Pero por qué? ¿Y has pensado así? ¿Y por qué esto? Y me imagino, si Jesús tenía paciencia, yo creo que sería el único discípulo que la llegaría al límite. Pero hermano, yo imagino por qué Jesús le dijo no vayas a Jerusalén. Yo me imagino la sensación de comer con Él. No de que alguien te hable de Él, de escucharlo a Él. ¿Te has parado un instante a pensar en eso? No de que alguien te diga y Jesús partió el pan, sino verlo a Él y dártelo a ti en la mano y decir, toma, esto es mi cuerpo, que por ti va a ser partido. ¿Te imaginas estar ahí, en el monte sentado, con tus chanclas, tu túnica, y Él ahí, bienaventurados los humildes? Y escuchar eso, hermano, escucharlo a Él. Normal que no quisiera Pedro que fuera a Jerusalén, pero Jesús le responde una palabra que a nosotros nos choca. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, no se trata de mí, no se trata de vosotros, no se trata de lo que os apetece, no se trata de lo que veis mejor, no se trata de lo que es más entretenido, de lo que es más interesante, de lo que os parece mejor planificado. Se trata de la voluntad de Dios. Y Dios quiere que vaya. Tengo que morir, Pedro. Se tiene que cumplir la Escritura. Jesús estaba en la cruz, pero no porque había perdido, sino porque había vencido. Estaba cumpliendo la voluntad del Padre aún en las cosas más complicadas. Y antes de entrar, hermano, más adelante, yo quiero decirte algo. Es muy fácil cumplir la voluntad de Dios cuando todo te va bien. Era muy fácil hacer la voluntad del Padre con milagros, multiplicaciones, un montón de gente alrededor. Pero ahora estaba solo, abandonado, se burlaban de Él, lo insultaban. Y aún así cumplió hasta el último instante, punto y coma, la voluntad del Padre. ¿Cómo honras tú a Dios cuando las cosas no salen como a ti te gustan? ¿Cómo honras tú a Dios cuando las cosas en tu vida se complican? Pastor, estoy mal. ¿Qué ha pasado? ¿No tengo ganas de orar? ¿No tengo ganas de leer la Biblia? Ya, pero ¿por qué? No, pastor, problemas en casa. Problemas tuyos, espalda contra Dios. Es como decirle, mientras estoy bien, me tendrás contigo. Si tengo problemitas en casa, problemitas financieros, te aviso, yo no te canto. Si piensas que el Señor se va a doblar ante tu chantaje emocional y decir, no, toma un trabajo, que necesito que tu voz suba al cielo, estás muy equivocado. Muy equivocado. Tú no cantas a Dios porque Dios te necesita. Tú no obedeces a Dios porque Dios necesita tu obediencia. Si lo haces es porque lo amas, no por lo que Él te da, sino por quién es. Jesús estaba solo, abandonado, desamparado, golpeado, flagelado, sangrando, escupido, insultado, y aún así siguió enmudecido como oveja que va al matadero para honrar la obediencia que le debía al Padre. Y nosotros a la mínima, no a que nos flagelen, no a que nos traicionen, no a que nos crucifiquen, a la mínima ya estamos reclamando al Señor con el gran ¿por qué?
¿Por qué? Hermano, un verdadero adorador adora a Dios en las buenas y en las malas. Un adorador va a la iglesia con comida y sin comida. Un adorador obedece al Señor cuando hay dinero y cuando no lo hay. Y eso me lo enseña Jesús. Él fue fiel a Dios en los peores momentos de su vida. Y eso nos enseña que debemos ser fieles a Dios aún en los peores momentos y que se puede ser fiel a Dios aún en los peores momentos. Así que nuestro relato sucede para que se cumpla la Escritura. Y vemos una escena llena de burlas, de insultos y rechazo. A esta segunda parte la he querido llamar: Jesús es odiado hasta el último minuto de su vida. Versículo 39 dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Si leemos Lucas 22, 63 al 65, leemos esto: los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Los que lo custodiaban, los soldados, le insultaban. Hermano, ¿has visto qué juego tan sucio? Taparle los ojos, pegarle. Y no era flojo, hermano, un golpe en la cara. Descubrirle los ojos y decir: a ver, ¿quién te ha dado? ¿Tanto que sabes todo? Mira lo que tuvo que pasar. En aquella cruz, uno de los malhechores, y yo creo, hermano, que usado por el mismo Satanás, empieza a burlarse del Mesías. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti y a nosotros. ¿No tienes tanto poder? ¿No controlas los mares? ¿No levantas a los muertos? ¿No haces todo lo que quieres? Bájanos de la cruz. Lo que pasa es que no sabía ese malhechor que Jesús ya había sido tentado de una forma parecida por Satanás en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, si eres esto, si eres aquello, haz esto. Pero Jesús sabía quién era, no tenía que probarle nada ni al malhechor ni al mismo diablo. Así tampoco nosotros. Pero hermanos, hasta el último instante de su vida solo recibía burlas, críticas e insultos. Pero como hemos dicho, eso también fue para que se cumpliera la Escritura. Isaías 53:3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Hasta los insultos Dios los había profetizado. Me hace mucha gracia que vivimos en un mundo hedonista, lo saben, ¿no? En el mundo del placer. Lo que me sienta bien me conviene, lo que no me sienta bien no me conviene. Vivimos en ese mundo. Este marido ya no me hace sentir bien, otro. Esta mujer ya no me aporta, otro. Esta iglesia no me hace sentir cómodo, busco otra. Somos así, nos movemos por mí, por lo que a mí me sienta bien. Somos el centro del universo, ya no es la Tierra el centro. Ahora soy yo el centro. El Sol, Júpiter, Venus, Marte, todo gira en torno a mí. Y a cómo yo me tengo que estar feliz y estar contento. Nadie viene al mundo a sufrir. Ese es el mensaje que más oímos. Todos tienen derecho a ser felices. Y vamos en busca de eso, en busca de la felicidad. Me hace mucha gracia que hay una película de Will Smith, si no me equivoco, que se titula así, muy bonita, la verdad, muy bonita, En busca de la felicidad. El problema es que esa película es una farsa. Porque la película trae este mensaje: si tú luchas mucho, al final serás lo que él quería, ¿no? Ser un broker, trabajar en banca, en bolsa, y vivir bien, pero sufrió mucho con su hijito, con los aparatos que vendían los médicos, pero al final la historia acaba ahí. No, venga, toma, eres broker, ha ganado, has visto, si tú lo buscas al final será feliz. Yo le hubiera dicho al de la peli: sigue con 10 añitos más de su vida,
Porque tú no sabes lo que es trabajar en bolsa. Si crees que se puede ser feliz, no has trabajado en bolsa. En bolsa no se es feliz. En un mundo que te están llamando 24 horas porque tienes que estar atento al mercado de China, de Japón, de Norteamérica, de todos los países. Y tienes clientes de todos los países, compra, vende, sube, baja, controla el mercado. Te vas a Barcelona, al centro, gritos, vende, compra, cartel. Eso es estresante. No te queda tiempo para el niño, muy bonita la historia, pero el niño viviría en una guardería. Tendría dinero. Así que realmente el título de la película es En busca de más dinero. Porque lo único que cambiaría en la historia de ese hombre era un sueldo mayor. Pero eso es lo que pensamos, que ser feliz en la vida es alcanzar algo que me aporte una mejor economía, mejor estabilidad. Y cuando tenemos el mejor trabajo, con mejor dinero, nos damos cuenta que no era todo y que no trae la felicidad. Le dices a tu niño de pequeño, hijo, persigue tus sueños. ¿Persigue tus sueños? Por eso tienes niños que quieren ser youtubers. Porque el sueño de ese niño es ser como esos críos de 20 años que dicen insultos, burlas, y haciendo el tonto por las redes sociales ganan 5, 6 o 7 mil euros mensuales, o más. Haciendo solo el tonto. Entonces tu hijo piensa, puedo ser un tonto toda la vida, hacer el tonto en una cámara y ganar 6.000 euros. Luego entonces no estudia porque solo quiere ser youtuber, no se concentra porque solo quiere ser youtuber, y cuando se hace su canal, ya con 17 años, ya ha perdido los estudios y ve que su canal tiene 100 suscriptores y que no va a ganar ni para unas pipas, tu hijo se viene abajo y le dices, oye, ¿qué voy a hacer? Oye, mira, pues trabajar en el McDonald's es digno. Y es verdad, es un trabajo digno, pero seguro que no era su sueño. El mensaje que hay que darle a los hijos, hijo, ¿quieres que te vaya bien? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hijo, ¿quieres que te vaya bien? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. David hablando con Salomón, hijo, me estoy muriendo, Salomón, el reino para ti. Te voy a decir una cosa, Salomón, sé hombre. ¿Por qué David le dijo solo a Salomón, sé hombre? Porque Salomón le estaba diciendo esto, David, van a venir guerras, Salomón. Van a venir momentos difíciles, van a venir luchas, hay días que las cosas saldrán mal. Y sabes que hay que ser, Salomón, hombre. Y hombre no es una construcción social del patriarcado, es una construcción divina de la creación. Varón y hembra los creó. Señores, no somos amas de casa, no somos señoritas, no somos afeminados, debemos ser hombres. Y falta hombre en esta tierra. Falta hombre en las casas, falta hombre criando hijos como un hombre, falta hombre trabajando en el hogar como un hombre, faltan hombres en la tierra. A mí lo que me preocupa no es que el lomo plateado está en peligro de extinción, que el águila imperial está en peligro de extinción o que el cóndor ecuatoriano está en peligro de extinción. A mí lo que me preocupa es que los hombres están en peligro de extinción. Ser cabeza es ser hombre. Es llegar a casa reventado del trabajo después de 8 o 10 horas, sentarte con tus hijos y darles atención. Trae la tarea, hijo. ¿Qué tal el día? Hablar con ellos. Luego sentarte con tu esposa cuando acostéis a vuestros hijos y estar con ella 1 o 2 horas. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Y mi tiempo, no hay. Si no te hubieras quedado solo. Pero eso es ser hombre. Ser hombre es que primero acostas a los hijos, luego atiendes a tu esposa, y al final, si te sobran 10 minutos, te tomas un café leyendo el periódico. Pero en esta vida hemos venido para ser felices, ese no es el propósito de un hombre. Vivimos en casas donde decimos, yo necesito mi espacio, yo necesito mi tiempo. Hoy me voy con mis amigos a jugar a fútbol porque yo también necesito mi tiempo, desconectar un poco de la vida. Cuidado, trabajas 8 horas al día, de lunes a viernes, 5 días a la semana, vacaciones, pagas. Dile eso a mi abuelo, que trabajaba 12 horas al día, 7 días a la semana, no habían pagas, no habían vacaciones, no habían el derecho del trabajador, la paradita de 30 minutos de desayuno, el descanso legal de 1 hora y las horas extras pagadas a tanto. ¡Epa! Dile eso a mi abuelo, me va a decir, eso es una utopía. Ya no hay hombres, hermano, porque criamos niños que solo les decimos que deben ser felices. Y no les decimos que deben ser responsables, que deben ser maduros,
que deben ser trabajadores, que les van a decir que no, que los sueños no todos se cumplen, que las cosas no siempre salen bien, que la vida no es fácil, que los días no son siempre de color de rosas. El problema es que crían hijos y no los preparan para la realidad, y cuando salen no saben vivir solos y tienen que estar con 40 años pegadito a mamá, 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 hazme un tupper. Mamá, mamá, paso por tu casa a comer todos los días, ¿vale? Salgo del trabajo y como tú. No saben ni freírse un huevo, hermano. Y la culpa es de los padres, lo siento mucho, porque todos ustedes los ponían a trabajar con 12 años. Muchos que han estudiado tenían que trabajar de mañana y estudiar por la tarde. No tuvieron iPhone, no tuvieron tablet, no tuvieron Xbox, no tuvieron PlayStation, no tuvieron un juguete y se lo tenían, era para compartir con 5 hermanos. No tuvieron ropa nueva Nike, tenían que heredar la ropa del hermano mayor y venía con parches. No podían salir a comer un helado todos los días. Si llegaba un día al mes un heladito a casa para compartir, da gracias. Y una pelea, porque medían cada cucharada a ver quién comía más. Sus padres no eran románticos. No te decían, hijo, yo soy tu mejor amigo. Yo soy tu padre y a mí me respetas. A mí me tratas de usted. Y sí, los tiempos han cambiado y no quiero irme a límites. Pero hemos pasado de eso a que un hijo te trata peor a ti que a los colegas. Hoy un hijo prefiere perder la relación con un padre que con un amigo. Hoy un hijo por un amigo se pelea, por un padre no da la cara. Porque vivimos en un mundo en el que se nos dice tienes que ser feliz. Y como un padre no te hace feliz, un padre te educa, lo odias, te enfadas, porque no complace tus deseos. Pues en un mundo donde venimos a ser felices, donde tenemos que ser felices, y no nos damos cuenta que la verdadera felicidad solo se encuentra en Cristo, y no en cosas, ni en mujeres, ni en hombres, ni en drogas, ni en placeres, en Cristo. En ese mundo, a nuestro Señor nadie le dijo, vienes a ser feliz. A nuestro Señor, desde que nace en Belén, le habían dicho, vienes a sufrir. A mí hay gente que a veces me cuenta, yo tuve un pasado muy duro. Yo les enseño la vida de Jesús y le digo, ¿cómo de duro? A este niño lo intentaron matar desde que se enteraron que había nacido. Sus padres no se mudaron por gusto, por una vida mejor, se mudaron porque habían mandado a matar a todos los niños y tenían que esconderlo. No tuvo muchos amigos, fue despreciado y traicionado. Tu pasado ha sido traumático, el de Jesús ha sido peor. Pero a Jesús nadie le dijo, vienes a cumplir tus sueños, vienes a ser feliz. A Jesús le dijeron, vienes a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre para ti, Jesús, es que termines tus días sufriendo. A mí hay gente que me dice, yo no creo en un Dios que hace pasar a sus hijos por tribulaciones. Le digo, a su mejor hijo, al unigénito, lo hizo pasar por la cruz. Y a ti no te va a hacer pasar por una prueba. No, hermanos. La cruz no fue rabia contra Dios, la cruz no fue la rabia de Dios contra su Hijo, el enfado de Dios contra su Hijo. La cruz fue el propósito de Dios para su Hijo. Me gusta la frase que oí una vez, cuando Dios dijo haya luz, Dios ya sabía, va a haber cruz. Y esa cruz era para Jesús, para que la Escritura se cumpliese. A Jesús no le dijeron, vienes a ser feliz. A Jesús le dijeron, vienes a morir. Y hermano, te digo una cosa. Yo me pongo en la piel de Jesús y veo por lo que voy a morir. Y no me da mucha fuerza para ir a esa cruz. Hermano, nos has visto. ¿Te imaginas a Jesús diciendo, por esto voy a morir?
por esta gente que orar le cuesta, leer la palabra le cuesta, obedecerme le cuesta, todo le cuesta. Hay casi que pedir por favor que vayan a la iglesia. Por esto voy a morir. Por eso tenía que ser Él, porque si somos nosotros no morimos. Si somos nosotros no lo hacemos. Pero Él amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo. El amor de Dios no se compara al nuestro. No hay una frase que me guste menos que esta. No hay mayor amor que el amor de una madre. Sí, el amor de Dios. El amor de Dios. Una madre a veces ama mal. Hay madres que hacen mal a sus hijos por su mal amor. Hay madres que encubren la maldad de sus hijos y el pecado de sus hijos creyendo que así los aman y así los perjudican. El mayor amor que hay es el amor de Dios. El amor de Dios. Pero en esta situación de abandono, de dolor y de traición, hay un rayo de luz y por eso esta escena me gusta. En medio de todo esto, de burlas, insultos, de sálvate a ti, sálvanos, hay un rayo de esperanza. Un malhechor se arrepiente de sus pecados. Versículo 40 y 41. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. ¿Qué dijo? Nosotros merecemos lo que nos pasa. Cuando ese malhechor se pone a insultar a Jesús, el otro, y yo creo que movido por el Espíritu de Dios, mira a Jesús y mira al malhechor insultándole y dice: ¿pero qué haces? Él no ha hecho nada, pero nosotros merecemos esta condenación. ¿Cómo se le llama cuando reconoces tu culpa? ¿Cómo se le llama cuando reconoces tu castigo que es justo? ¿Cómo se le llama aquel momento en que reconoces que por tus pecados estás siendo castigado justamente? Arrepentimiento. En aquella cruz uno estuvo diciendo: me arrepiento y todo lo que me pasa es justo. Todo lo que me pasa lo merezco. Merezco estar en esta cruz. Soy un malhechor, soy un ladrón. Y hermano, para el hombre eso es caer bajo. Para Dios es el primer paso para salvarse. Reconocer nuestro pecado. Ese hombre se estaba arrepintiendo de sus pecados. Y déjame decirte algo: no hay salvación si no hay arrepentimiento. Ese es el mensaje que ha dicho el Señor que debemos predicar. Y es el mensaje que se ha predicado a lo largo de los siglos, un mensaje de arrepentimiento. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El mensaje de Cristo siempre ha empezado por esa palabra: arrepentíos. Vivimos en un tiempo en el que creemos que decirle a la gente Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida es que son salvos. He visto gente evangelizar así: Dios te ama hasta el punto que su hijo murió por ti. ¿Y qué tengo que hacer? No, repite conmigo esta oración: yo, Juan, te acepto a ti, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y ya. Pero no he visto culpa, no he visto lágrimas, no he visto dolor por el pecado, no he visto hablar del infierno, no he visto hablar del castigo, no he visto hablar de la condenación. He visto hablar a un ser egoísta de que Dios lo ama tanto que dio a su hijo para morir por él. Lo hago sentir todavía más egoísta, más el centro del universo, cuando debo llevarlo al arrepentimiento. ¿Saben por qué la iglesia está como está? ¿Saben por qué la iglesia está tan mundana? ¿Saben por qué hay tanta gente llamándose cristiana en las iglesias y viven como les da absolutamente la gana? ¿Saben por qué hay gente tan hipócrita que viene el domingo y aparenta una cosa pero en casa no oran, no leen la Biblia, no buscan al Señor? Porque no han llorado por sus pecados, no ha habido arrepentimiento y tenemos templos llenos de gente que no es salva.
y los llamamos hermanos, porque saben alabanzas, porque saben que cuando se dice Biblia hay que responder amén, porque saben el lenguaje evangélico, pero su vida muestra que no ha habido arrepentimiento. La Escritura, hay un texto que dice: dad pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento se ve en fruto. Hoy vemos una iglesia sin ganas de congregar, sin ganas de orar, sin ganas de buscar al Señor, que llegan a la iglesia, ahora estamos pasando por un mal momento, no buscamos a Dios mucho en casa, el año que viene igual. Y lo peor es que creen que van al cielo. Hermano, lo peor es que te han hecho pensar que como ya no te drogas, ya no vas a las discotecas, y ya no andas haciendo el vándalo por ahí y eres un mujeriego, ya estás salvo. Eso no es así. Hermano, ¿has llorado por tus pecados? ¿Has llorado por aquello que clavó al Señor en la cruz? ¿Por aquello que hizo que lo insultaran, que lo golpearan, que lo abandonaran, que lo traicionaran, que lo vendieran, que lo pegaran, que lo escupieran, que lo golpearan? ¿Has llorado por eso? Deja de llorar por el marido, deja de llorar por la mujer, deja de llorar por el dinero, deja de llorar por los hijos. Llora por el pecado, solo hay que llorar por eso. Nada más en esta vida merece mis lágrimas. Ningún hombre en esta vida merece que yo llore por él, ninguna mujer. Clisia no merece que llore por ella. Nadie merece, la iglesia no merece que llore por ella, porque me hagan daño y me traicionen y me voy a poner a llorar porque los hombres me hacen cosas. Soy humano, es doloroso y a veces se me caen las lágrimas, pero por lo que debo llorar es por mis ofensas a Dios. Todo en esta vida nos quita la paz, todo nos quita el sueño, pero cuando ofendemos a Dios no pasa nada. Porque la iglesia ya no predica, arrepentíos. Ofendemos a Dios, ¿saben? Con nuestra conducta, miramos la cruz y decimos: no me importa mucho. Llenamos la iglesia con artimañas carnales, juegos para jóvenes, actividades entretenidas para los chicos. Ya los padres llegan por esa puerta preguntando: ¿qué tenéis para los jóvenes? ¿Qué tengo para los jóvenes? Un bibliazo. Un bibliazo. No, pero hay que darles algo para que no vayan al mundo. Para que no vayan al mundo, que se conviertan. Y cuando nazcan de nuevo no querrán mundo. Porque si los tengo entretenidos aquí, en cuanto acaba el culto van a la discoteca. Porque no los vas a tener metidos aquí 24 horas haciendo una pijamada. Dales palabra. Llámalos al arrepentimiento. Predícales el evangelio y cuando salgan no tendrás miedo de qué hacen fuera, porque habrán nacido de nuevo y fuera harán lo que honra a Dios. Y llegarán sus amigos y le dirán: oye, vete a la discoteca y tal. No quiero. No tendrán miedo a la iglesia, no tendrán miedo a los padres, pero habrán nacido de nuevo y será su deseo de honrar a Dios el que les llevará a decir: no quiero. Pero los tiene la iglesia poniéndole normas. No hay nada peor. Los crían durante 15 o 16 años supermorales, creen que son cristianos. Ay, mira, está en la época de desviarse, ¿no? Está en la época que cuando tiene 18 dice: ya no mandas en mi vida, ahora hago lo que yo quiero. Y lo que he querido hacer siempre era esto. Ay, pastor, ¿qué pasó con mi hijo? Tu hijo simplemente muestra que nunca nació de nuevo. Lo que pasa es que era buen chiquillo porque lo edificasteis con normas y valores buenos. Pero amaba el mundo. Porque nunca le predicasteis: arrepiéntete. Ya evangelizamos y no hablamos del infierno, no hablamos del castigo, no hablamos de la ira de Dios. Solo damos el mensaje bonito. Porque, ay, es que si hablamos de eso no vendrán a Cristo, no vendrán. Yo creo en un Dios poderoso que quiebra corazones. Prefiero que solo venga uno con el verdadero mensaje que atraer a 30 con una mentira. Saber que ese uno es salvo y esos 30 posiblemente no. La iglesia está cambiando el mensaje y la iglesia está cambiando entera. Un hombre reconoció su pecado y luego dio el siguiente paso, porque para ser salvo no solo debo reconocer mi pecado, arrepentirme, debo creer en Jesús. Debo poner mi fe en Jesús. Versículo 42. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no solo se arrepintió, él puso su fe en Cristo.
Y lo más maravilloso, y vuelvo a decir, creo que movido por el Espíritu Santo, es que no lo llama mártir, no lo llama solo profeta, no lo llama solo rabino, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y quién tiene un reino? Un rey. Ese hombre está diciendo, yo merezco estar aquí, pero me acaban de crucificar al lado del rey. Lucas 1, 31 al 33. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará un trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él había reconocido que el Mesías que iba a venir, raíz de David, al que Dios le daba un reino eterno, es el que estaba crucificado a su lado. Le dijo, Rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, hay dos pasos para ser salvos: arrepentirnos de nuestros pecados y confesar que Jesús es Rey de Reyes y Señor de señores. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Mateo 10:32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los últimos instantes de la vida de Jesús habían sido tristes, grises, apagados, dolorosos. Pero hasta el último momento nuestro Señor muestra su gracia salvando a un malhechor. ¿Quién estrenó el paraíso con Jesús? Fue un ladrón. ¿Qué Dios tan grande tengo, hermanos? Que en aquella cruz abandonado tuvo tiempo todavía de salvar a uno más. De decir, me crucificáis, pero uno de estos dos me lo llevo. Uno me viene conmigo. Si fuéramos nosotros estaríamos solo pensando en el dolor. Pero en aquella cruz, crucificado con clavos y sangrando, semidesnudo, insultado y golpeado, Él todavía pensaba en almas y a quién salvar. Y si ese hombre se arrepintió y puso su fe en Cristo, ¿cuál es el resultado de arrepentirnos y creer en Jesús? Gloriosa salvación. Versículo 43. Entonces Él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo quizá, a lo mejor, puede ser, vamos a ver si bajas de aquí y vives para que veas si hay fruto. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, yo te digo una cosa. Cuando Jesús le dijo eso, yo imagino a ese malhechor pensando, a mí que me maten ya. Yo me imagino a un malhechor pensando, de aquí no hay escapatoria. Además, tú no sé si lo sabes, cuando tardaban en morir, les pegaban con un mazo en las rodillas y les quebraban los huesos para que la agonía fuera más rápida y murieran más rápido. Incluso para probarlo, al final algunos les clavaban una lanza para cercionarse de su muerte. Eso sí pasó con Jesús. No lo del martillo, porque también la Escritura decía que sus huesos no podían ser quebrados. Pero saben, lo de la lanza, y salió agua y sangre. Así que ese malhechor sabía que no había esperanza, no había escapatoria, estaría llorando, pensando en su madre que le decía, hijo, deja ese camino, hijo, no hagas eso, hijo, no vayas con fulano, hijo. Él pensaría en todo eso, en todos sus errores, todas sus malas decisiones, pero en el último momento alguien le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo me lo imagino pensando, ya no duele tanto la cruz. El sufrimiento ya era más ligero, hermano. El dolor ya era menos intenso. La agonía, yo me imagino a él pensando, cada vez respiro más flojo, he perdido sangre, estoy mal, me estoy apagando, pero él pensando, ¿pero dónde voy? Voy al paraíso. Y esa es nuestra esperanza, que el dolor nuestro es temporal. Si a ese ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿dónde irás tú, hermano, cuando partas de esta tierra? Allí. Pablo lo sabía, por eso a los corintios les dice,
en su segunda carta a los Corintios 5:8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Esa es la seguridad con la que caminamos nosotros. Ese hombre pasó de la cruz al paraíso y así nosotros partiremos de la tierra a la gloria. Hermano, hoy hay esperanza para ti. Yo quiero traer 4 conclusiones finales y nos marchamos. Número 1, hasta el último momento hay esperanza. Mientras el corazón late en esta tierra, tenemos esperanza de salvación. Por eso no podemos desistir de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros hijos. Porque mientras el corazón late, Dios todavía puede salvar. Si tienes hermanos, familia, seres queridos que no son salvos, no desistas. Dios puede salvar en el último instante. Por eso incluso cuando nos avisan a nosotros que hay alguien agonizando en un hospital, corremos y predicamos el Evangelio. Porque sabemos que en el último respiro, si dice me arrepiento y creo en Jesús, pasa de la cama del hospital al paraíso. No desistas de tu familia. No creas que ya la has predicado demasiado. Predica. Y confía que si Dios salvó a un malhechor, los puede salvar a ellos. Quizá tú estás aquí pensando que eres demasiado malo para Jesús. Y este mensaje también me trae otro mensaje de esperanza. Si salvó a un malhechor que merecía la cruz, nos puede salvar a nosotros. Hermano, no hay nada tan malo y terrible que hayas podido hacer que no pueda ser cubierto por la gracia de Dios. He tenido el placer de hablar con sicarios de bandas que se han convertido. He tenido el placer de hablar con prostitutas que vendían sus cuerpos. He tenido el placer de tratar con traficantes que vendían droga. He tenido el placer de hablar con todo tipo de gente que si los hubiera conocido antes de su conversión, no habría querido hablar con ellos. Y todo eso me ha demostrado que Cristo todavía salva pecadores. Pastor, yo era un mujeriego, para ti hay salvación. Pastor, yo fui prostituta, me avergüenzo, para ti hay salvación. Pastor, prostitutas no entran en el reino de los cielos. ¿Y qué fue de Rahab? Pastor, ladrones no entran en el reino de los cielos. ¿Qué fue de este? Pastor, asesinos de inocentes, como los sicarios, no entran en el reino de los cielos. ¿Qué fue de Saulo? No importa lo que hayas hecho en el pasado, importa lo que Jesús puede hacer de ti en el futuro. Y puede coger lo más sucio y vil y volverlo en algo digno para su gloria. Tercera cosa. Para salvarte no basta con venir a la iglesia. Para salvarte no basta con escuchar sana doctrina. Para salvarte debes arrepentirte de tus pecados. Hoy habrán 2 tipos de personas que saldrán de aquí. Unos volverán a las andadas. Y este mensaje habrá sido un dardo contra un muro de hormigón. Nada pasará. Pero habrán otros que llegarán, meditarán y llorarán, sabiendo que con su vida han ofendido al Señor. Porque hermano, yo no quiero que pienses que has ofendido a un hombre. Quiero que sepas que has ofendido al Santísimo Creador de todas las cosas. Y que hoy te ofrece salvación. Y por último, la cruz me enseña que la salvación es solo por gracia. Que no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Que si ponemos nuestra fe en Cristo y nos arrepentimos, somos salvos por pura gracia. Ese hombre pasó de la cruz al paraíso. Y a lo mejor puedes pasar hoy tú de aquí también allí. Mi deber solo es decirte, arrepentíos y convertíos. Entregad vuestras vidas al Señor. Vivid en obediencia para su gloria y os esperará una eternidad maravillosa.
La decisión es de cada uno de vosotros. Que Dios obre en nuestros corazones. Vamos a orar.